experiencia actual en el cierre de auriculilla. Vamos a tratar de ser lo más específico. Tenemos experiencia con dos dispositivos netamente, que es los que contamos en Colombia, Watchman Flex actualmente y Amulet. No tengo conflicto de intereses relacionados a esta presentación. Y bueno, la problemática es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en la práctica clínica, es la causa mayor de morbilidad y mortalidad debido a que desencadena stroke cardioembólico. Esta misma ocasiona 15 al 20% de todos los strokes, y los pacientes con fibrilación auricular tienen 5 veces más riesgo, como todos los conocemos, de un stroke cardioembólico, 2 veces más riesgo de muerte, y la incidencia va a incrementarse con la edad. Todo se desencadena por una miopatía atrial que me lleva a una activación de la triada de Virchow que todos conocemos. Cuando empezamos a buscar la data de dónde se forman los trombos en los pacientes con fibrilación auricular, 90-91% de estos se forman en la auriculilla, ahí donde salen las primeras experiencias del cierre quirúrgico abierto, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es el tratamiento ideal? Son los anticoagulantes orales en el tratamiento de la fibrilación auricular, ya que este es el método más efectivo en prevenir un stroke de causa cardioembólica. Sin embargo, tiene unas limitantes. ¿Cuáles son ellas? Rango terapéutico estrecho, interacciona con otros fármacos, hay poca adherencia a los medicamentos, son subutilizados, frecuentemente están contraindicados y acarrean siempre un riesgo de sangrado, que lo van a ver en las próximas diapositivas. A pesar de la introducción de nuevos fármacos, los beneficios siguen siendo contrarrestados por el riesgo del sangrado de los pacientes. Y fíjense cómo es la adherencia con cada uno de los medicamentos, apixaban, dabigatran, rivaroxaban, warfarina, no supera el 60%. Aquí entramos en una problemática. 2. En cada uno de los estudios podemos ver que hay riesgo de sangrado que llega a ser hasta un 3% anual y la descontinuación de la terapia que llega a ser poco mayor del 20%. Entonces continuamos con una terapia que no es 100% efectiva. ¿Qué sabemos del cierre de auriculilla? No es clase 1 de evidencia, al menos por ahora, ¿verdad? Si tienes riesgo de stroke, fibrilación auricular no valvular y contraindicación de anticoagulantes orales, puedes beneficiarte del cierre de la auriculilla. Puedes mitigar el riesgo de un trauma craneoencefálico y sangrado intracerebral por el hecho de no estar tomando los anticoagulantes. Puede disminuir el riesgo recurrente de sangrado gastrointestinal. Y así como los anticoagulantes orales son efectivos, su adherencia al medicamento es un gran problema. Descontinuar los anticoagulantes orales lleva a eventos similares como nunca haberlos tomado, ojo con esto. Puede ser útil al evitar sangrado asociado a la triple terapia. Nosotros que manejamos muchos pacientes, enfermedad coronaria, colocamos múltiples stents y además tiene fibrilación auricular. Y el cierre de auriculilla, ojo, no es perfecto. Debe ser hecho por personas entrenadas. No todo que haga punción transeptal puede hacer un cierre de auriculilla. Acuérdense también que podemos tener trombosis relacionada al dispositivo, leaks, complicaciones asociadas al procedimiento como taponamiento cardíaco, requerir pericardiocentesis, migración del dispositivo, cirugía, extracción, etcétera. Obstrucción de la coronaria circunfleja. No es colocar un dispositivo en un orificio y quede como quede. Debe quedar como dice la literatura. Como dije anteriormente, no somos grado de recomendación 1, somos grado de recomendación 2B por ahora. Ojalá con nuevos dispositivos, nuevos trials, probablemente el grado de recomendación mejore y solo nos dice que podemos considerarlo en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, que tienen contraindicación a los anticoagulantes orales, de manera prolongada, considerar el cierre del mismo. Eso son lo que dicen las guías. Tipos de anatomías de auriculilla, la más frecuente, cactus, manga de viento 29%, ala de pollo 23%, coliflor 14%, probablemente la que menos se asocia a trombosis es la morfología de ala de pollo y la coliflor es la que más se asocia y probablemente por mayores expresiones de factor de von Willebrand y menores velocidades a nivel de la auriculilla izquierda. Estos son los dos dispositivos que contamos en Colombia. Recientemente Watchman Flex, Amulet, que ya había ingresado previamente. Estos son los de segunda generación de cada uno de estos y vamos a hablar un poco de las características de cada uno de los mismos. Entonces, la modificación inicialmente de Watchman Flex, si vemos un mismo dispositivo, número 27, es acortado para poder tratar auriculillas menos profundas. Adicionalmente, aumentaron el número de sistema de anclaje a 18 en punta de J. Y otro
sistema que cambió es que tiene una forma de liberación en punta de balón que favorece a la disminución de riesgo de perforación de la auriculilla izquierda, o sea, es un modo de seguridad al liberarlo. Otra cosa que se modificó es que tiene una reducción de ese material metálico que era expuesto a la aurícula izquierda una vez se liberaba el dispositivo. Tenemos 5 tamaños y lo que se modificó también es que necesitamos una compresión entre el 10 y el 30%. Anteriormente necesitábamos compresión del dispositivo, los criterios PAS, 8 al 20%, y fíjense, con un dispositivo 20 yo puedo tratar auriculillas de la medición del ostium entre 14 y 18. Fíjense, un dispositivo número 20 tratando una auriculilla con un ostium de 14 tiene una compresión del 30%. Pero ese mismo dispositivo, en una auriculilla con un ostium de 18, tenemos una compresión de solo el 10% y probablemente se pudiese beneficiar de el siguiente tamaño, que sería un 24. Recordar las medidas ecocardiográficas. Hoy por hoy creo que hacemos en algunas instituciones TAC, probablemente no estamos muy familiarizados a la toma de la decisión del dispositivo antes de llegar a sala, y inmediatamente hacemos el ecocardiograma transesofágico en sala. A veces nos cambia la decisión del dispositivo tomado con el TAC, como voy a mostrar al final con un caso que realicé la semana pasada. Esto es lo que hablábamos de la posición en bola o bolita para poder trabajar en la auriculilla izquierda y poder avanzar el dispositivo sin perforarla. Y estas son una de las morfologías que tenemos que irnos acostumbrando, que podemos llegar a tener una vez liberado el dispositivo, y son morfologías adecuadas en donde hay una compresión para cada uno de los tamaños de las anatomías que nos enfrentamos. 2 veces el tamaño del shed de liberación y ahí estamos en modo seguro, y lo que queremos es hacer un cierre como se muestra en esta figura de la izquierda. Los criterios PAS: posición, que te quede ligeramente en el ostium inferior, no por fuera del mismo, y si te queda por fuera que no pase más de los 5 milímetros. El sistema de anclaje, que te quede el dispositivo una vez le quites tensión y haya movimiento continuo con la auriculilla, que haya una compresión entre el 10 y el 30%, y ojalá un LIX que sea menor a 5, ojalá menor a 3, es lo ideal, ¿sí? Esta es una gráfica que me compartió mi compañero Luis. Este es un dispositivo completamente bien aposicionado, con una expansión adecuada, y es un dispositivo que no se va a migrar. Pero el dispositivo que vemos a la izquierda es un dispositivo que está, como lo ven, está flotando, y este es un paciente que una hora después requirió recuperar o intentar recuperar este dispositivo. Obviamente no es hecho por un hemodinamista, es un electrofisiólogo, como ven, y el paciente requiere reparación de aorta, termina en cirugía, y esto es lo que no podemos permitir. Por eso no todo el que hace punción transeptal debe hacer esta terapia. Esta terapia debe ser por personas que sepan de imágenes, que sepan de estructural, que sepan recapturar un dispositivo y que sepan resolver cada una de las complicaciones. Esto es lo nuevo que se viene con Watchman. Probablemente una modificación que tiene es que trae una nueva recubierta, Hemocoat, y esta recubierta lo que va a favorecer es la adherencia a las proteínas de la albúmina, mayor endotelización o rápida endotelización, disminución a la agregación plaquetaria y formación de trombos, o sea que probablemente vamos a poder tener reducción en trombosis asociada al dispositivo. Actualmente estamos en menor del 3%, con Amulet llegamos a tener 2.3% más o menos de trombosis asociada al dispositivo, con Watchman Flex 3.3%, con este esperamos tener mucho menos, es lo que va hasta ahora, y probablemente se beneficiarán pacientes que nos llegan con un sangrado intracerebral, tienen fibrilación auricular, no lo podemos dejar con antiagregación plaquetaria y va a requerir un dispositivo que tenga menor riesgo de trombosis. ¿Qué tenemos en los trials? PROTECT-EF, Prevail, el PROTECT-EF 2005-2008, 707 pacientes enrolados, CHATS 1 o más, pacientes que tenían tolerancia a los antagonistas de la vitamina K. Ellos recibían 45 días warfarina más ASA y luego por 6 meses azaclopidogrel y indefinidamente ASA. Una aleatorización 2:1, un brazo cierre con dispositivo y el otro brazo con la anticoagulación, y el seguimiento era 3, 6, 12 meses en point primario, stroke, embolismo, muerte y una variable de seguridad en cuanto a eventos adversos. Y el Prevail
muy parecido en cuanto a todas las características, lo único que este fue pacientes entre el 2010-2012, 400 pacientes enrolados, CHACS 2 o más, y el resto, como ya les decía. ¿Qué nos reportó? Y fijémonos, no inferioridad en cuanto a stroke, embolismo sistémico y muerte, y hubo una superioridad en cuanto a disminución de mortalidad. En cuanto al PREVAIL, no inferior, stroke, embolismo sistémico y muerte, y ligeramente por encima en cuanto a stroke por después de los 7 días de cerrado con dispositivo. Sí se presentaron algunas complicaciones, como voy a ahorita mostrar, las complicaciones han venido en descenso con mayor experticia, con las modificaciones de los dispositivos que se hacen cada vez más fáciles el implante, y a eso es lo que debemos buscar. Si nuestro centro no cumple estas garantías, debe pararse la terapia y remitir los pacientes o reconsiderar qué estamos haciendo. A 5 años, estos dos estudios, ¿dónde está el mayor beneficio? Y esto es lo que nos debemos llevar para la casa. El beneficio está aquí. Stroke hemorrágico. Hay una disminución significativa en el brazo de los pacientes que se le hace el cierre de auriculilla versus la terapia con anticoagulante. 2, stroke fatal o stroke que te lleva a incapacidad del paciente. También significativamente reducción en el brazo de cierre, muerte de causa inexplicada y muerte cardiovascular y sangrado no asociado al procedimiento. Aquí es donde está el mayor beneficio del cierre de auriculilla. En ese porcentaje de pacientes que estamos disminuyendo stroke fatal o stroke incapacitante, llegamos a tener una reducción de riesgo relativo de nuevos eventos hasta 55%. En el Evolution All Comers, doble antiagregación plaquetaria, también con lo mismo con Watchman, pudimos llegar a obtener, cuando comparábamos con la escala de CHAS-BAX, hasta una reducción relativa de nuevos eventos de un 81%. Stroke, AIT y embolismo sistémico hasta un 83%. Y cuando hablamos de sangrado, en comparación con los scores de Hasbled, llegábamos a tener una reducción de riesgo relativo 52% de sangrado mayor y sangrado asociado a otras causas hasta un 60%. Registro Nacional Mandatorio de FDA 2016-2018, vemos 38,000 pacientes, 495 hospitales, 1,318 médicos involucrados. Estos eran los scores, pacientes de alto riesgo, score de CHAS-BAX mayor de 4 y un Hasbled mayor de 3. Y fíjense las tasas de complicaciones bajas, casi menores al 2%, y a esto es lo que tenemos que apuntarle. Alguna complicación, 2%, muerte 0%, 0,19, sangrado mayor 1,25, taponamiento y que requirió pericardiocentesis 1,39%. O sea, si haces 5 pacientes y ya tienes 2 con taponamiento, ojo. Igual lo que les mencionaba, en este registro, fíjense, desde los estudios comenzó con una tasa de éxito del 90%, vamos en 98,3%, igual con Amulet, y ahora con el Pinnacle Flex, el trial, 98,8% tasa de éxito con leaks menos de 5 milímetros. Esto es. El otro dispositivo que vamos a hablar, Amulet, un poco diferente, la versión pasada que era el Plug 1, ahora tenemos el Plug 2, un disco, un lóbulo, que se modificó con respecto al anterior. Si ven, ya contamos con un dispositivo número 34. 2, el lóbulo para los dispositivos menor de 22 es más 6. Quiere decir que si yo cojo un dispositivo 16 milímetros para tratar landing zone de 16, nuestro lóbulo va a medir 22. Y si yo coloco el 34, el lóbulo va a medir 41, que es el que se va a quedar sellándome el ostium. Aquí el tamaño del dispositivo se va a basar en el landing zone, que es 10 milímetros o 15 milímetros por debajo del ostium de la auriculilla izquierda. ¿Qué otra cosa se modificó? La longitud para dispositivos menor de 22, 7,5 milímetros. Para los dispositivos más grandes, 10 milímetros. Esta cintura creció o se alargó un poco más, 5,5 milímetros para los dispositivos más pequeños, 8 milímetros para los dispositivos más grandes. Y el sistema de anclaje, 6 pares, ahora para todos anteriormente, ahora los dispositivos mayores de 25, 8 y 10 pares. El set de liberación, 12 frames para los dispositivos pequeños, 14 para los grandes, y es completamente recapturable, y adicional este tornillo
ahora está invertido completamente, o sea, menos materiales de exposición a la aurícula izquierda para así poder endotelizarse de manera más adecuada. Esto es lo que mencionábamos. Igual hacemos el análisis por eco en todas las proyecciones 0, 45, 90, 135 grados. Podemos hacer TAC. Hay grupos que hacen con ICE. Probablemente ahí también donde los electrofisiólogos se sienten más confortables porque utilizan ultrasonido intracardíaco, ICE. Y nosotros vamos a tomar una medida, proyección caudal RAO 30 con 20 de craneal, utilizamos la medición del ostium, la medición del landing zone, hacemos también una proyección caudal y conforme a todas las cifras tomamos la decisión de cuál es el dispositivo que vamos a utilizar. Podemos cerrar auriculillas con landing zone entre 11 y 31 milímetros y mínimo tiene que tener de profundidad mayor de 12 o igual a 12 milímetros. Tips: desenvainar en posición de seguridad. No se nos ocurra tener nuestro shed de liberación 12, 14 frames, casi en toda la auriculilla. Si vamos a desenvainar aquí, pues lógicamente vamos a perforar. Los movimientos de rotación, hacerlo en bola. Aquí también tienes una posibilidad de colocarlo en posición de bola y hacer un movimiento de rotación horario o antihorario, dependiendo del tipo de auriculilla, nuestro landing zone. Empujar en margen de seguridad en forma de triángulo. Y estas son las diferentes morfologías que podemos llegar a obtener para nosotros poder decir que tenemos un implante óptimo, que tenga una adecuada profundidad, que esté adecuadamente orientado y que el tamaño sea adecuado. Ejemplo, esta gráfica que tenemos aquí, vemos un dispositivo, un disco que está, se ve ligeramente comprimido. Dos, hay separación entre el disco y el lóbulo tiene una concavidad. El resto, fíjense, este está completamente por fuera de la auriculilla, te van a llamar a la madrugada a decir que el dispositivo está en el ventrículo, algo está pasando. Este también está el lóbulo por fuera del ostium, este está demasiado comprimido, este está muy profundo, este está desangulado, este está undersized. Antes de liberar, recordarse de colocarlo en esta posición de fútbol americano, como ven en esta gráfica de aquí a la izquierda. Y bueno, el resumen de los pasos para liberar. El lóbulo del dispositivo debe estar ligeramente comprimido. No hay especificidad de exactamente cuánto, ni como hacemos con Washman, 10, 30%, no. Debe orientarse perpendicularmente a las paredes de la auriculilla. El disco del dispositivo debe ser en forma cóncava. El disco debe estar separado del lóbulo, sin fugas, y 2/3 del lóbulo debe estar distal a la arteria circunfleja. Y estable con la prueba de tensión, que es la gráfica que les mencioné. Estudios iniciales, más de 20 centros, más de 900 pacientes. ¿Qué data tenemos? Una reducción de riesgo relativo de más del 55% de nuevos eventos de stroke. En cuanto a sangrado, reducción de riesgo relativo de más del 50%. Prague 17, no sabíamos cómo era el comportamiento del cierre auriculilla versus los anticoagulantes directos. Y fíjense que aquí el 81% de los pacientes que se le colocó el dispositivo quedaron con doble antiagregación plaquetaria y los pacientes que estaban anticoagulados, 95% de ellos apixaban, dabigatran y rivaroxaban, 4% solamente. Se utilizó los 3 dispositivos hablando de Amulet, Washman 2.5 y un porcentaje pequeño de Washman Flex, perdón. 402 pacientes, Chasbax mayor de 4, Hasbled mayor de 3. Y este es el seguimiento que se le hizo a los pacientes en la variable del endpoint primario, stroke, AIT, embolismo sistémico, muerte y sangrado de otras causas, no inferior. Pero fíjense, stroke igual no inferior, y en cuanto a sangrado, una reducción significativa a favor de la terapia de cerrar la auriculilla izquierda. Entonces, teniendo estos 3 estudios, 1.516 pacientes, nuevamente les digo dónde está el beneficio. Disminución de stroke hemorrágico, todas las causas de mortalidad, mortalidad de causa cardiovascular y sangrado asociado, no asociado al procedimiento, a beneficio del cierre. Amulet ID, bueno, ¿qué pasa? Vamos a comparar Amulet versus Washman 2.5, 934 pacientes Amulet, 944 pacientes con Washman 2.5. En la variable de seguridad, sangrado y muerte,
no hay diferencia estadística uno u otro dispositivo. 2, en cuanto al leak, aquí sí hubo un beneficio del cierre con dispositivo Amulet, probablemente por su conformación que es completamente diferente, un disco, un lóbulo, ¿sí? Fíjense que leaks mayor a 5, 3% en el grupo de Watchman, 1% del grupo de Amulet, 3 a 5 milímetros, que también es significativo, 9% versus 22. Y en cuanto a stroke y embolismo, no hay diferencia estadística uno u otro dispositivo. Y esto se mantiene en el tiempo a 3 años. Fíjense, Amulet 11% en cuanto a muerte y stroke, 11% versus 12%, a pesar que no es significativo, o sea, se mantiene su no inferioridad. Y fíjense en cuanto a trombosis asociada al dispositivo, a favor del dispositivo Amulet. Incluso a 3 años, 3.7% DRT asociado a Amulet y 7.3% asociado a Watchman. En cuanto a muerte cardiovascular, se sostiene no inferior, y en cuanto a muerte de todas las causas, aparentemente un beneficio a favor de Amulet, 14.6% de mortalidad de todas las causas versus 17%. Culminando ya con mi presentación, recientemente nos mostraron los análisis del Watchtower, 2 años, TCT, y lo que nos muestra es que es seguro, que no es inferior a hacer cierre de auriculilla al mismo tiempo de hacer el implante de válvula aórtica en los pacientes con estenosis aórtica. Recordar que los pacientes con estenosis aórtica, hasta un 30% de ellos tienen fibrilación auricular, y si tienen enfermedad coronaria asociada, triple terapia, pacientes alto riesgo de sangrado. ¿Y dónde está el mayor beneficio? Como los mencioné, disminuciones de sangrado mayor, mortalidad de todas las causas cardiovasculares, no cardiovasculares, etcétera. Y este es un paciente de 80 años de edad, hipertenso, falla cardíaca, fibrilación auricular, CHASBAC 5, HASPLET 3, enfermedad renal crónica con una depuración de 35, un SB secular, no secular en número de 2, una estenosis aórtica severa, un gradiente pico de 78, medio de 41, una velocidad máxima de 4.3. Este es el análisis del TAC que se le hizo al paciente, lo comentamos de una, vamos a hacerle cierre auriculilla, vamos a hacerle implante de válvula aórtica transcatéter, esto es un perímetro 87, un anillo largo, trivalva, probablemente poca angulación, buenos accesos, buenas alturas de coronarias, poco calcio, la verdad. Inmediatamente con el mismo TAC hicimos el análisis y probablemente este es el landing zone y vemos un mínimo de 21, un máximo de 25, un averaje o un promedio de 23. Estábamos entre un 25 o un dispositivo 28. Sin embargo, con los análisis que hicimos de la angiografía y del ecocardiograma, tomamos la decisión de utilizar un dispositivo 25 de Amulet. La válvula que implantamos en esta vez fue una Evolut Pro número 34. Me preguntarán por qué, y bueno, ahí fue algo dependiente de la clínica, porque probablemente a los 80 años, un anillo largo me hubiese ido con una válvula 29 de Edwards, pero en este escenario nos fuimos con una Evolut Pro 34. Inmediatamente ya nosotros teníamos los accesos cogidos, un electrodo de marcapaso yugular. ¿Por qué escogimos yugular en este paciente? Probablemente la edad, 80 años, FA, no queríamos que fuese a requerir marcapaso definitivo. Hicimos la punción transeptal, inmediatamente dejamos nuestro sistema de punción transeptal con una guía en la vena pulmonar superior y ya procedimos a hacer el implante de la válvula. Hicimos el implante, requirió postdilatación por quedar con un leak paravalvular moderado e inmediatamente implantado. Ahora les muestro el resultado. Hicimos las medidas de la auriculilla, nos daba 19, máximo 20, por eco nos daba 21. Tomamos la decisión, básicamente, a pesar que teníamos el TAC que nos decía que era un promediado de 25, tomamos la decisión de colocar un dispositivo 25. Y este es el resultado final justo antes de hacer la liberación del dispositivo. Hay compresión, hay diferencial entre el disco y el lóbulo tiene concavidad. Hicimos la liberación del dispositivo, no fugas, y esta es la inyección final de la válvula, que quedó con un leak trivial para una paciente de 80 años, que creo que se va a complicar por cualquier cosa, menos por estenosis aórtica. Estas son las imágenes del eco, sin leak, una imagen de eco 3D, y bueno, cuando tu Dios es grande, haces cosas grandes. Gracias.
Bueno, Cristian, felicitaciones. Una pregunta rápida, en aras del tiempo nos toca ser muy eficaces con esta jornada. Eh, ¿Cuáles crees tú que son el área donde más ocurren complicaciones y por qué? No heparinización adecuada, lo cual se pueden formar trombos, función transeptal inadecuada, lo cual puede llevar a taponamiento en ocasiones, o complicaciones durante el implante. Yo creo que sin duda complicaciones durante el implante. O sea, creo que la punción transeptal cada día la hacemos con más frecuencia, nos demoramos menos. Cuando iniciamos probablemente una punción transeptal podía durar 5 o 10 minutos. Hoy en día al minuto estás con la punción transeptal. Obviamente habrán escenarios difíciles, septum aneurismático, aurículas severamente dilatadas con una aurícula derecha que su septum está completamente plano. Eh, pero lógicamente y sin temor a equivocarme, es netamente durante ya el procedimiento como tal. En cuanto a la heparina, hay grupos que incluso heparinizan antes de hacer la punción. A mí me gusta pasar así sea 1000 de heparina antes de hacer la punción y nunca se me ha formado un trombo ni en bal, ni en cierre de auriculilla, ni en valvuloplastia mitral con balón Inoue, ni en ningún procedimiento que tengamos que cruzar no heparinizo de entrada. La punción transeptal obviamente hay que tomarse su tiempo para hacerla en el lugar preciso, posterior, inferior, y te puede cambiar en algunos escenarios donde la auriculilla está un poco más anterior, tomarse su tiempo. Mitraclip hay que tomarse demasiado el tiempo porque ahí sí hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Pero creo que las mayores complicaciones de esto están en el proceso de liberar el dispositivo, no estar de acuerdo con el PAS o acá con Amulet, lo que ya mencioné, y empezar a recapturar y movernos en esa telita de estructura, que la auriculilla es una tela muy delgada y vas a terminar produciendo una perforación de la misma.